Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy todo sobre el ganache. Les voy a platicar qué es el ganache, de qué diferentes maneras se puede preparar y depende de cómo lo preparemos para qué lo podemos utilizar. Bueno, para comenzar, la palabra ganache es el término que se utiliza para esta mezcla de chocolate y crema o nata. También se le llama nata en otros países a la crema y se puede hacer con chocolate blanco, con chocolate de leche y con chocolate semi-sweet o amargo. El ganache se pueden hacer varias proporciones. Hay gente que conoce como ganache poner un tanto de crema y un tanto de chocolate y eso es un ganache. Efectivamente así es, pero existen varias proporciones y varias mezclas que podemos hacer moviendo las cantidades de crema y de chocolate para que obtengamos diferentes consistencias y diferentes usos, que es lo más importante, saber para qué nos puede servir un ganache. Si vieron el video de los tipos de chocolate, se dan cuenta que el chocolate blanco no contiene tanto cacao como lo hace el chocolate de leche o el semi-sweet. Entonces contiene mucho más materia grasa, por lo tanto tenemos que poner un poco menos de la cantidad de crema. Ahora, ¿qué proporciones hay? Vamos a empezar. Siempre que yo diga la proporción 1:1, por decir, siempre el primer número que yo diga se va a referir al chocolate y el segundo número a la crema. Entonces vamos a empezar. La primera proporción que existe es 1:1. Quiere decir, lo que yo ponga de crema, lo voy a poner de chocolate. O sea, las mismas cantidades exactamente igual. Ahora existe la proporción 2:1. ¿Qué quiere decir? Son 2 medidas de chocolate por 1 medida de crema. Y existe la tercera proporción que es 1:2, que es 1 medida de chocolate por 2 de crema. Entonces, si se fijan, son diferentes proporciones. Ahora, ¿qué es importante cuidar aquí en los ingredientes? Una, el chocolate lo necesitamos a temperatura ambiente. Otro ingrediente súper importante es la crema que vamos a utilizar. Se recomienda que sea una crema como para batir y que sea una crema que tenga un 35% de materia grasa. Otra cosa también importante que tenemos que considerar cuando vamos a preparar nuestro ganache es qué sabor le vamos a dar. Le podemos agregar sabores como algún licor, como algún extracto. Yo alguna vez hice unas galletas, hice mi ganache y les puse extracto de menta, entonces hice unas galletas con un relleno de menta con chocolate. Entonces podemos jugar muchísimo con vainilla, con almendra, podemos jugar muchísimo con los sabores. Y la manera de ponerlos, o la manera en que yo siempre los pongo, es en la crema. Y entonces podemos hacer una infinidad de combinaciones y hacen a nuestro ganache único y diferente. También es súper importante que siempre utilicen chocolate, no utilicen cobertura. En el chocolate blanco lo vamos a manejar diferente por la composición que tiene el chocolate blanco. Aquí la proporción es 3:1. Perdón, al revés. No, estoy bien. 3 de chocolate, 1 de crema. Yo todas estas proporciones se las voy a explicar en la parte de abajo y se las voy a dejar ahí especificadas. Vamos a empezar con la proporción 1:1. Esa mezcla, cuando salga, va a estar líquida, va a estar bastante suelta. Entonces, ese ganache recién hecho nos puede servir muchísimo para hacer un drip en un pastel. Ya ven los pasteles ahora que se embetunan así perfectos y que les van poniendo un drip como un chorreadito de chocolate. Bueno, se hace con ganache y se hace con esa proporción 1:1 y cuando está recién hecho. A veces se le agrega un poco de materia grasa, en este caso sería mantequilla, y la mantequilla nos va a ayudar a que el glaseado brille muchísimo. Entonces se puede utilizar para hacer un drip. Otro uso que se le puede hacer al ganache 1:1 recién hecho, cuando está recién mezclado, es
supongamos que tenemos una rosca de chocolate, de pastel de chocolate, le damos con una brochita un poquito una sacudida a toda la rosca, y ya que la tenemos sin migajas, la ponemos sobre una rejilla y vamos a empezar a verter nuestro ganache, y este se va a escurrir por toda la rosca porque está muy líquido y nos la va a cubrir muy bien. Y la tercera opción con la que podemos usar este ganache es que si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, totalmente a que se enfríe por completo, el ganache de estar líquido, solidificar un poquito lo que es el chocolate otra vez, y el ganache se va a poner en una consistencia súper untable. En ese punto también nos puede servir como un relleno en nuestro pastel. Entonces es ideal también para rellenar nuestros pasteles. Vamos con la opción 2-a-1, 2 de chocolate, 1 de crema. En esta opción el ganache, cuando se deja a temperatura ambiente, va a lograr una consistencia mucho más espesa, mucho más densa, y en este punto es cuando nosotros lo utilizamos para hacer trufas. Este ganache 2-a-1 también, cuando empieza a solidificarse, lo pueden batir y se va a volver como cremoso, muy bonito. También es ideal como para hacer decoraciones arriba de un pastel y que ésta se mantenga. Y por último tenemos acá la 3-a-1, que con la 3-a-1, con este tipo de ganache, podemos también hacer trufas y quedan deliciosas. Y nos resta en el oscuro la proporción 1-2, 1 de chocolate, 2 de crema. Si se fijan, aquí nos va a quedar todavía mucho más líquido nuestro ganache. Ese ganache es ideal para cuando queremos nosotros hacer una preparación de un jarabe de chocolate. Un jarabe de chocolate a lo mejor para bañar algún helado, si hacemos algún merengue con helado de vainilla, bañarlo con jarabe de chocolate. Y es un ganache que no se va a solidificar, entonces lo podemos guardar muy bien en una botellita en refrigeración y se va a mantener súper bien y se va a mantener líquido. Entonces ya vamos a iniciar con las preparaciones. Lo primero que voy a hacer es, voy a poner aquí mi crema. Ahorita no la voy a medir, ahorita la quiero calentar porque esta me va a servir para mis diferentes preparaciones, pero ustedes lógicamente van a calentar lo que vayan a necesitar únicamente. Yo ahorita, como voy a hacer varias, prefiero calentar suficiente e ir tomando lo que voy a necesitar. Entonces me voy a ir a la lumbre para que se caliente. Algo súper importante es que ustedes pesen su chocolate, o sea, ustedes aquí no pueden utilizar una taza de medir. Vamos a decir, voy a hacer un ganache 1-a-1, o sí, una taza de medir, pongo mi taza de chocolate chips y mi taza de crema. Mentiras, mentiras. ¿Por qué? Porque los chocolate chips tienen muchos huecos entre ellos, entonces realmente, o sea, están ustedes poniendo la taza, pero no es la cantidad del peso. Lo más importante es pesarlo y eso nos va a asegurar que lo estemos haciendo bien. Entonces, cómprense una báscula, la verdad son súper baratas. En cualquier supermercado donde está el área de cocina, ahí las venden. También abajo en la descripción del video encuentran un cuadrito rojo donde entran ustedes a mi sitio web y ahí les paso los enlaces de todos los utensilios que yo utilizo aquí en los videos. Esta báscula la verdad me encanta, ha salido buenísima, entonces, y no es para nada cara, tiene muy buen precio, entonces es excelente opción. Entonces lo primero que van a hacer es poner su recipiente, presionar tara para asegurarse que están en ceros, y voy a empezar haciendo primero el ganache de chocolate blanco. Si recuerdan, este ganache es el que se maneja 3-a-1. Entonces voy a necesitar 3 medidas de chocolate por 1 de crema. Entonces voy a empezar agregando, voy a agregar 150 gramos. Traten, si tienen la báscula, traten de ser los más exactos posible. Quiere el pilón.
Entonces aquí ya tengo 150. Mi crema ya está súper caliente, ¿sí? Y la voy a montar aquí arriba para pesarla. Necesito 50 gramos, entonces voy a ir muy despacito, dejando caer mi crema hasta lograr los 50 que necesito. Ahí está, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de sumergir mi chocolate en la crema y me voy a esperar ahí aproximadamente 1 minuto para que el calor de la crema penetre en el chocolate y me sea mucho más fácil integrarlo. Y luego con un globo se van a ayudar a ir integrando todo. Al principio como que parece que la mezcla no se une, que se está cortando, no la vemos muy homogénea, pero es completamente normal. Entonces ya voy a empezar a unificar mis 2 ingredientes. Tenemos que revolver hasta que no veamos ningún grumito de chocolate. Ahí todavía se ven unos granulitos de chocolate y tenemos que revolver hasta unificar todo perfectamente bien. Miren nada más qué belleza. Está hermoso, está súper parejo. Y este ganache 3-1 de chocolate blanco ya está listo. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar enfriar y lo voy a cubrir con un plástico, ¿sí? Para que no se le haga como una costrita en la parte de arriba. Lo voy a dejar enfriar y hasta que esté ya totalmente frío y agarre una consistencia más firme es cuando yo ya voy a hacer mis trufas. Entonces este lo voy a reservar. Otra cosa súper importante es que cuando trabajemos estemos súper seguros que nuestros recipientes no tienen agua. Acuérdense que el chocolate, su enemigo número 1 es el agua. Entonces ahora voy a utilizar el ganache de chocolate con leche y esta proporción la voy a hacer 1:1. Entonces voy a agregar aquí también 150 y voy a agregar 1:1 150 también de crema. Perfecto. Entonces acá voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada, que es sumergir mi chocolate y darle un tiempo para que se caliente y sea más fácil unificar la mezcla. En este caso sí voy a estar utilizando un poquito de materia grasa, que es mantequilla. Es muy importante que sea mantequilla y no margarina, porque es diferente la consistencia. Entonces, a esta proporción de 150 y 150, le voy a agregar de mantequilla, le vamos a agregar un 25 gramos. ¿Sí? Déjenme, voy midiendo. Es importante que esté en cuadritos chiquitos, porque así se va a unificar mucho más fácil. Perfecto, ahí están mis 25 gramos y voy a comenzar a unificar ya mi ganache. Y en este punto, cuando ya está unificado, vamos a agregar, y que todavía está caliente, es importante, nuestra mantequilla en cuadritos para que se funda rápido y se unifique con el ganache. Si ustedes llegaran a ver que se les quedan pedacitos de mantequilla y ya no logran que se disuelvan, le pueden dar un golpecito pequeño en el micro, como de 1 minuto, de 2 minutos, chiquito. Si se fijan, la mantequilla le da mucho más brillo al ganache, queda súper lindo, quedó súper suelto. Y en este es el punto que les digo que se utiliza para glasear todo un pastel, para cubrirlo todo así, que quede todo cubierto de una capa delgadita de chocolate. Este es el punto ideal. A lo mejor para el drip lo noto un poquito líquido. Yo me esperaría un poquito a que enfríe un poquito, cosa de 10, 15 minutos, 20, para que esté un poquito más espeso y puedan hacer ustedes el drip en su pastel. Otra cosa, si el pastel en el que van a hacer el drip está súper frío, esta consistencia está ideal, porque el frío del pastel también va a ayudar a que se detenga. Entonces, esta es la proporción 1:1 y esta es la consistencia recién hecha.
Este lo voy a dejar reposar porque quiero que vean la consistencia que queda como untable, que es ideal para rellenar los pasteles. A continuación, vamos con la proporción 2:1, 2 de chocolate, 1 de crema, para preparar unas trufas de chocolate amargo. Entonces voy a empezar agregando, aquí voy a agregar 100 gramos y voy a agregar 50 de crema. Hay gente que le gusta poner el chocolate, la crema y lo mete al microondas directo y le da 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que sea necesario para que se caliente la mezcla y se funda y hacer el ganache. Pero este es el método tradicional cuando estudias repostería, así es como te lo enseñan, este es el tradicional y pues la verdad a mí sí me gusta hacer las cosas como son originalmente, se me hace mucho más lindo y conservar la tradición. El microondas sí trato de usarlo, pero si lo puedo evitar está súper bien también. Entonces miren, así quedó el ganache, miren qué lindo, súper brilloso. Aquí hay algo importante que les tengo que decir, cuando utilizamos chocolate oscuro, trae diferentes porcentajes de cacao. Y hay chocolates muy finos como el Callebaut, que trae a lo mejor un 80 de cacao, un 70 o así niveles muy altos. Y ese chocolate, ese no lo estoy utilizando ahorita, y ese chocolate cuando hacemos a veces las proporciones así, queda la mezcla como un poquito grumosa, ¿sí? Entonces yo me he dado cuenta que cuando utilizo chocolate más, a lo mejor no tan fino como el Callebaut, o utilizo a lo mejor Turín o Hershey o Nestlé, alguna otra marca, hay una gran diferencia y me queda perfecto. Entonces digo, ¿cómo? Si el otro es más fino y no me queda tan bien, a ver qué está pasando aquí. Y lo que pasa es que me he dado cuenta que cuando hay más cacao en el chocolate, a veces se necesita más materia grasa. Si se fijan, en el chocolate blanco hay un exceso de materia grasa, se necesita menos. Pero en el chocolate, entre más amargo, menos materia grasa, más cacao, entonces necesitamos a lo mejor un poquito crema. Entonces, miren, así les tiene que quedar, así de hermoso, es como si fuera sedosa la consistencia, ahí andan unos todavía sin derretirse, pero así les tiene que quedar. Si a ustedes notan que no les queda y que está media dura la mezcla y media grumosita, quiere decir que su chocolate tiene mucho cacao y que necesita un toquecito más de crema. Entonces le agregan una cucharada de crema, revuelven y van viendo hasta que les quede esta consistencia. Entonces aquí ya está ideal para hacer nuestras trufas y ya lo voy a poner con un plástico y esperarme a que esté a temperatura ambiente para poder hacer nuestras trufas. Y finalmente vamos a hacer nuestra mezcla de jarabe para helado. Entonces voy a medir aquí este chocolate, son 100 gramos. Y acuérdense que la mezcla de helados, el que queremos súper líquido, es 1:2. 1 de chocolate, 2 de crema. Entonces aquí, si puse 100 de chocolate, tengo que poner 200 de crema. Vamos a ponerlos. Perfecto. Vamos a dejar que el calor penetre en el chocolate. Y la verdad, haciendo su ganache para sus helados, para sus waffles, o sea, le pueden dar muchísimos usos a su jarabe de chocolate. Y aquí ya voy a empezar a revolver hasta formar mi ganache, que va a estar súper líquido. Entonces en este punto ya quedó lista nuestra salsa de chocolate. La voy a verter aquí para que la vayan viendo, vean qué delicia, miren. Delicioso quedó esto, ya no tenemos que andar comprando nada en el súper que realmente no sabemos qué tiene. Aquí sabemos que tiene chocolate de la mejor calidad y también nata o crema. Entonces es excelente tener así nuestro jarabe. Lo podemos tapar con algo para mantenerlo así cubierto.
en el refri y usarlo, como les dije, sobre helados, sobre waffles, sobre hot cakes, sobre muchísimas preparaciones. Una vez que pasó el tiempo suficiente, si se fijan, nuestro ganache ya está súper firme. Entonces voy a hacer con mis trufas. Aquí tengo un poquito de cacao en polvo por donde las voy a pasar. Las pueden pasar por nuez, por pistacho, finamente picadito. Y con este scoop voy a ayudarme para sacar una bolita. También se pueden ayudar de una cucharita, de lo que se les haga más fácil. Por supuesto que traigo mis manos súper bien lavadas y voy a rodarla así un poquito. No hay que darle mucho porque acuérdense que la mano está caliente y se nos puede empezar a derretir de más. Entonces, una vez la rodamos, ya la tenemos lista. Una vez que están listas nuestras trufas, las podemos conservar en refrigeración. Si vives en un lugar donde hace muchísimo calor y tu cocina no es muy fresca, que se diga, entonces te recomiendo que las guardes en refrigeración. Para las de chocolate blanco voy a estar utilizando coco finamente picado, y creo que va súper bien el chocolate blanco con coco. También pueden utilizar pistache y es delicioso. En esta ocasión les voy a hacer con una cuchara, porque quiero que vean que también es súper fácil hacerlos con una cucharita cafetera. Entonces voy a hacer igual la bolita y la voy a pasar por coco. Y así me voy a ir con cada una hasta terminar. Recuerden que hay que trabajar muy rápido el ganache y sobre todo que si tenemos las manos súper calientes es necesario que no las tengamos muy calientes porque se nos va a fundir la trufa. Entonces, si no tenemos la mano muy fría, lo que podemos hacer es tomar en una bolsa, poner hielos y tomarla un ratito por fuera ya con nuestras manos secas pero frías. Entonces empezamos a formar nuestras trufas. Y una vez que están listas ya nuestras trufas de chocolate blanco, nos las vamos a llevar también al refrigerador. Y así terminamos ya con nuestras preparaciones de ganache. Aquí tenemos las trufas, que la verdad son una delicia. Las trufas tienen que quedar súper cremosas por dentro. Recuerden que les pueden poner la cobertura que quieran. Por fuera le pueden poner frutos secos, nueces, pistachos, macadamia, lo que ustedes quieran. Y obviamente saborizar el chocolate, y eso puede hacer que tengan infinidad de sabores en sus trufas. Por otro lado tenemos la salsa de chocolate, que la verdad, miren nada más qué delicia. O sea, es ideal para un helado, para unos waffles, para lo que quieran. Es una verdadera delicia. Y por último tenemos aquí nuestro ganache, que si se fijan ya tiene una consistencia cremosa, y este ganache es ideal para embetonar cualquier pastel. Recuerden que lo pueden batir un poquito para que esponje y luego ya lo utilizan para rellenar pastel. Entonces, estas son las preparaciones con el ganache. Es un video extenso, pero es un video en el que no me quería comer yo nada de información, porque sí quería darles todos los tips que ustedes tienen que saber, todas las combinaciones que pueden hacer y todos los usos que le pueden dar al ganache. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.